Muy buenos días a todos, ustedes ya los vieron y ya los oyeron. Son los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Cartagena. Este es un proyecto liderado por la Fundación Salvi y con el apoyo de RCN, que busca justamente promover los talentos en la música, que en una ciudad como Cartagena se encuentran en cada esquina. Y qué mejor que ellos, que la Orquesta Sinfónica de Cartagena, para servirnos de introducción con el fin de ya entrar en la materia que nos compete hoy, que es la premiación del 11º Concurso Nacional de Cuento RCN y Ministerio de Educación Nacional. Además, en el marco del iFestival, seguramente el festival de las letras más importante del mundo. Por eso nuestro agradecimiento a quienes han apoyado esta iniciativa desde un comienzo. A Peter Florence, el creador del iFestival, que desde el primer día que nuestra gestora, Patricia Escayón de Ardila, dijo: esta es una buena idea, tenemos que hacer algo como sociedad para crear cuentos y para crear conciencia creativa, él dijo: listo, yo me juego por eso. También a Cristina Fuentes y a Amalia de Pombo, muy pendientes siempre de todo lo que se necesite para que el iFestival le pueda servir al Concurso Nacional de Cuento. Para ellos, pues, nuestro agradecimiento eterno. Y también al Ministerio de Educación, que hace parte de toda esta pirámide, digámoslo así, que hace parte de estas evaluaciones y de este concurso, que es lo que nos tiene aquí a todos reunidos en el Teatro Adolfo Mejía. Han pasado 11 años y en estos 11 años hay que decir que el balance es más que positivo, porque son en total 320.000 los niños y los jóvenes que enviaron sus historias, sus cuentos. Y a partir de esos cuentos, porque uno cree que el cuento se queda en el papel y ya, que hace parte de una hoja y se va, no. Cada vez que se escribe un cuento y cada vez que se genera una conciencia creativa, hay muchas cadenas y muchos eslabones invisibles de solidaridad que empiezan a aparecer. Porque en este proceso creativo no solamente participa quien escribe, que es el escritor, sino también los padres de familia, los alumnos, los evaluadores, los maestros, los expertos, hasta que, bueno, finalmente, luego de todo este camino, que es un camino que va ahí lateral, que uno parece que no se diera cuenta, pero es un camino que va caminando al lado de todo este proceso, hasta que finalmente se dan los 25 ganadores, que por supuesto los conoceremos hoy a todos ellos. En esta edición llegaron 21.991 cuentos, procedentes de 32 departamentos del país, a partir de los recursos que tenemos actualmente. Bueno, esos 295 evaluadores se encargaron de hacer todo un camino de elección y de curaduría, como les explicaba anteriormente, que nos lleva hasta el final, hasta los grandes ganadores del Concurso Nacional de Cuento, en esta, su 11ª edición. También, por supuesto, porque estamos hablando de agradecimiento, no nos podemos olvidar de Agua Oasis. Ellos se vincularon al concurso este año y, bueno, ellos siempre han estado muy preocupados por la educación de los niños en Colombia. A Agua Oasis nuestro agradecimiento también por confiar justamente en estas iniciativas que buscan promover la cultura. Y a Samsung, porque aparte de los premios que tienen los ganadores, pues Samsung les va a dar a todos ellos una tablet Samsung Galaxy. ¿Con qué fin? En su tablet también podrán crear historias y podrán crear universos maravillosos a partir de la imaginación y a partir de la experiencia, por supuesto. Entonces, Samsung, mil gracias también por esta iniciativa. Y a los aliados de siempre, a la Fundación SM, que se encarga de editar y compilar en un libro que se llama Colombia Cuenta todas las historias que han ganado en esta edición. También a Ascun, que hace parte clave en el proceso de evaluación de todos los cuentos, y ellos están muy pendientes de todo ese camino, y como no, al Ministerio de Educación, a RCN Radio y a RCN Televisión. Todos ellos, si unimos todos esos esfuerzos, justamente el resultado es este, lo que estamos viendo hoy, esta mañana, en Cartagena, que es el 11º Concurso Nacional de Cuento. Gracias a todos ellos. Si no existiera esa unión, mejor dicho, si no hubiera cada uno de esos lugares puestos en el trípode, pues no podría funcionar nada. Hablando de eso, pues hay motivaciones, ¿no? Las motivaciones de escribir. Todos tenemos motivaciones de escribir
para quien ha escrito, el papel se convierte en una excusa para contar sus historias. Y nosotros también tenemos esa motivación, la motivación de hacer este concurso. Por eso les quiero mostrar este video donde explicamos justamente eso, las motivaciones que nos han llevado a hacer durante ya una década y un año el Concurso Nacional de Cuento. Bienvenidos. La magia sí existe. Se vive cada vez que abres un libro y creas universos. Vives mil aventuras. Viajas a lugares imposibles. La magia existe y está dentro de ti. Así lo han demostrado más de 320.000 niños y jóvenes que durante 11 años se han atrevido a sumergirse en mundos nuevos y a crear historias fantásticas. Todo comenzó con la idea de dos organizaciones que hicieron realidad el sueño de que los niños y jóvenes en Colombia dejaran volar su imaginación. Así surgió el Concurso Nacional de Cuento RCN y Ministerio de Educación Nacional como una alianza público-privada para promover la lectura y la escritura creativa en el país. En RCN le apostamos al país y consideramos que la mejor forma es a través de la educación, fortaleciendo la capacidad de expresión de los jóvenes y niños del país a través de la lectura. Así nos soñamos un concurso hace más de 10 años, que es considerado por la crítica el mejor concurso de cuentos del país. Estos 10 años del Concurso Nacional de Cuentos nos llenan de una satisfacción enorme al Ministerio de Educación Nacional, en particular por dos razones. Primero, por el aporte que ha dado este concurso a todo el tema de competencias de lectura y escritura. Grandes aportes que vemos reflejados en resultados de las pruebas PISA y pruebas Saber. Y segundo, por la alianza que hemos tenido, una maravillosa alianza del sector público y del sector privado. RCN como un gran aliado en todo este proceso para que hoy tengamos los resultados que estamos observando. Gatos que caen del cielo o dinosaurios que se convierten en montañas son algunas de las 300.000 historias que demuestran que los colombianos gozamos de universos fantásticos y sorprendentes para contar. Las brujas son malas, que los gatos negros son de mala suerte, que son desagradables. Pero yo he visto y he tenido gatos negros y puedo asegurarte lo contrario. En sus 10 ediciones, el Concurso Nacional de Cuento RCN y Ministerio de Educación ha premiado a 295 colombianos en el marco del iFestival Cartagena, en un espacio donde comparten con jurados escritores de todo el mundo. Estos nuevos escritores pueden ver su obra publicada en la edición anual del libro Colombia Cuenta, donada por nuestro aliado, la Fundación SM. En estos 10 años, 97.000 ejemplares han sido distribuidos en instituciones educativas, bibliotecas y ferias del libro del país. El resultado del concurso es el libro que generalmente presenta con cada uno de los ganadores. Cuando uno lo lee, se da cuenta que hay voces interesantísimas, que hay promesas de la literatura, que hay historias que merecen ser contadas y que merecen ser leídas. Ese es el aporte que, en mi opinión, más valoro del concurso. Detrás de la gran movilización anual para conectar a los estudiantes con la escritura, el Concurso Nacional de Cuento ha formado 40.000 docentes y estudiantes a través de talleres y laboratorios, promoviendo herramientas pedagógicas para fortalecer la lectura y la escritura. Leer más de 25.000 cuentos al año y seleccionar los mejores es posible gracias a una robusta plataforma digital en la que docentes de universidades vinculadas a la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN realizan la primera selección. Luego, escritores colombianos continúan con el filtro hasta llegar a manos de los 5 jurados nacionales e internacionales invitados al iFestival, que tienen la difícil tarea de seleccionar los 25 cuentos ganadores. A través del Concurso Nacional de Cuento también he viajado por todo el país, pero a través de lo que voy leyendo, lo que escriben los niños, los jóvenes, los maestros de las distintas regiones. Eso es conocer también profundamente al país. Hemos podido comprobar el efecto positivo del concurso en la comunidad educativa, en la nueva generación de escritores que se ha venido formando. Hoy solo nos queda dar las gracias a toda la comunidad que ha participado en el concurso, en especial a todo el equipo de trabajo de RCN, el Ministerio de Educación, los jurados, talleristas y aliados del Hey Festival, Oasis, ASCUN y la Fundación SM, que han hecho posible este sueño. La magia sí existe y la hemos hecho realidad. Gracias por hacer parte de esta historia. Concurso Nacional de Cuento RCN y Ministerio de Educación Nacional.
Ya les contaba que todo este proceso de elección de los cuentos ganadores pues tiene muchas fases, y en estas fases están incluidos profesores, expertos en literatura, escritores además muy importantes de este país, y en términos de audiovisual, como les explicaba ahorita, también productores audiovisuales que se encargan de eso. Y al final los jurados llegan, miran todo ese material, constatan cuál es la calidad de ese material, y a partir de esa calidad, que es lo que finalmente los lleva a estar aquí, y también a partir del criterio del jurado, pues se escogen a los ganadores, a los 25 ganadores en todas las categorías. Por eso les quiero presentar al jurado que hizo parte de esta 11ª edición del Concurso Nacional de Cuento. Como primer concurso nacional de cuento, RCN y Ministerio de Educación Nacional. María José Caro, Perú. Licenciada en Comunicación Social y máster en Comunicología. Publicó el libro de cuentos La Primaria 2012. Ha colaborado en revistas literarias como Buen Salvaje y Vicio Absurdo. Participó de la antología Palo y Astilla, Padres e Hijos, en el Cuento Peruano 2009. Y ha sido parte de la primera edición del evento literario Lima Imaginada 2015. Acaba de publicar su última novela, Perro de Ojos Negros. Restrepo Pombo, Colombia, su novela Formas de Evasión 2016 y sus libros de perfiles Nunca es fácil ser una celebridad y 16 retratos excéntricos 2014-2015 fueron publicados en varios países. En 2015 editó el libro The Sorrows of Mexico, ganador del English Pen Award. Actualmente es director de la revista Gato Pardo en México, columnista del diario El País y corresponsal de la revista Paris Match. Pilar Quintana, Colombia. Estudió periodismo en la Universidad Javeriana de Bogotá. Sus obras más destacadas son Cosquillas en la Lengua, su primera novela, Coleccionistas de Polvos Raros. En enero de 2018 publicará su nuevo libro, La Perra. Juan Cárdenas, Colombia. Es autor de las novelas Zumbido 2010-2017 y Ornamento 2015, que fueron traducidas al francés y al italiano. Su novela Los Estratos 2013 obtuvo el 6º premio Otras Voces, Otros Ámbitos en 2014. Escribió también Tú y Yo, una novelita rusa 2016 y El Diablo de las Provincias 2017. Actualmente es uno de los coordinadores de la Maestría de Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo, donde trabaja como docente e investigador. Carlos Fonseca, Costa Rica. Es autor de las novelas Coronel Lágrimas 2015, publicada recientemente en inglés, y de Museo Animal 2017. Ha escrito para publicaciones como The Guardian, Letras Libres, Bomb Magazine, Quimera y Otra Parte. Sus cuentos han sido incluidos en antologías como Estados Hispanos de América 2016 y Organismos 2017, y traducidos al inglés, francés y alemán. Actualmente vive en Londres y dicta clases de literatura hispanoamericana en la Universidad de Cambridge. Modalidad audio y audiovisual. Jorge Roa, Colombia. Estudió publicidad y mercadeo. Es especialista en marketing estratégico del CESA y la Universidad de Monterrey. Y magíster en planeación estratégica y control de gestión en el Instituto Eurotecnológico de La Coruña, España. Fue gerente de marketing de Caracol Radio, Caracol Televisión, RCN Televisión y actualmente es el gerente ejecutivo de producción y programación de RCN Radio. Rafael Taibo, España. Actor, productor y director. En sus más de 30 años de experiencia en televisión, se destacan producciones como Aquí no hay quien viva, 2009, Las trampas del amor, 2009 y La Pola, 2010 de RCN Televisión. Ha realizado alrededor de 200 comerciales y piezas audiovisuales en Colombia. Actualmente es director del programa Ellos están aquí de RCN Televisión, que ha cautivado a los colombianos por su enfoque en temas paranormales. Leonardo Rodríguez, Colombia.
periodista, MBA de la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona y doctorado en Investigación en Medios de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid. Trabajó por 20 años en El Espectador como reportero y editor de la sección de Economía, labor por la cual obtuvo varios reconocimientos. Fue el encargado de la transformación digital de este diario, logrando el premio a la mejor página de noticias del país. Durante 2 décadas ha sido profesor de periodismo y actualmente es el encargado de dirigir la estrategia digital de RCN Radio. Los años van dando aprendizajes y estos 11 años nos han llevado a entender la importancia entre las alianzas entre el sector público y el sector privado. RCN y el Ministerio de Educación se unieron justamente aquí, en esta junta que se hizo. ¿Para qué? Para fomentar la educación. Y cuando 2 sectores están pensando y están concentrados en imaginar educación para un país que siempre la van a necesitar, pues nada más auspicioso que eso. Por eso le doy la bienvenida a la ministra de Educación, Janet Yija Tovar, y al vicepresidente de RCN Radio, el doctor Jorge Eduardo Correa. Ministra, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, muy buenos días, muy felices de estar en esta versión número 11 del Concurso Nacional de Cuentos. Bueno, ¿qué balance podemos hacer justamente de eso, de ver cómo se crean esos lugares en donde hay espacio para todo, para crear, para poder hacer cosas nuevas a partir de la literatura, a partir de las letras y a partir también de la lectura y la escritura? Bueno, Nicolás, yo creo que han sido 11 años de unas cifras maravillosas. Creo que las acabamos de ver, ustedes las acaban de mencionar y en los videos quedaron muy claras. 320.000 participantes, 40.000 docentes formados, y todo esto habla de unos números enormes y gigantescos de niños, profes impactados con algo que es fundamental para la educación, que son la lectura y la escritura. Hay que entender que ambas, lectura y escritura, son la base de un montón de competencias que queremos que desarrollen los niños en Colombia. Cuando un niño sabe leer, cuando un niño es capaz de escribir, de soñar, de crear, hay una multiplicidad de otras puertas que se le abren. La capacidad de crítica, la capacidad de tener posturas, la capacidad de crear cuentos, crear historias, y obviamente la creatividad, algo fundamental para muchos de los otros temas que queremos desarrollar en ellos en la vida. Han sido de verdad 11 años de una alianza increíble, como usted muy bien lo decía. Estas alianzas entre el sector público y el sector privado no pasan todos los días, no tienen impactos como los que tenemos en este momento, y creemos que adicionalmente con RCN hemos logrado impactar a muchos niños y muchos profes. Al final, lo que nosotros creamos desde el Ministerio es poder seguir trabajando en estos 2 temas, poder seguir, porque además lo sabemos y entendemos como un tema que tenemos que ayudar a jalonar para que todas las otras áreas del conocimiento también se desarrollen, y por lo tanto la invitación que hacemos es a seguir leyendo, seguir contando cuentos e historias, pero también, por supuesto, a seguir soñando a todos los niños de Colombia. Estamos de acuerdo, ministra. Doctor Correa, ¿cómo le va? ¿Cómo ve todos estos muchachos? Mire, todo ese proceso del que hemos hablado se patentiza ahí, que ahorita los vamos a conocer a todos. Es cierto, Nicolás, y me llena de satisfacción, y ver a este grupo de ganadores hoy me recuerda cuando hace 12 años por ahí el concurso apenas era un cuento, era un sueño, ¿sí? Hoy, después de recorrer un largo camino de aprendizajes, de aciertos, de dificultades, nos llena de satisfacción estar acá en otra premiación del Concurso Nacional de Cuento, con la gran satisfacción de que durante todos estos años en RCN le hemos apostado, volcando toda nuestra capacidad de convocatoria para que el mensaje llegara a todos los rincones del país y lográramos, como veíamos ahora, más de 320.000 inscritos participando. Pero la mayor satisfacción ha sido que hayamos logrado cumplir el sueño de 345 niños y jóvenes que han sido ganadores del Concurso Nacional de Cuento, y cuyo premio ha sido mucho más que venir a Cartagena a recibir el mismo, ¿sí? Hoy muchos de los ganadores han seguido con éxito el camino de las letras, de la literatura, ¿sí? Otros, aunque no han seguido el camino de las letras,
han emprendido otros caminos en áreas de la innovación, de la imaginación y del conocimiento, pero lo más importante, persiguiendo sus sueños. Claro, pues es que finalmente esto es un proceso en donde, más allá de cualquiera que canalice su talento, se convierte en una construcción de sociedad. Entonces, a ustedes les agradecemos mucho por hacer ese aporte, porque construir sociedad es lo más difícil que uno puede hacer, pero de lo más orgulloso que uno se pueda sentir. Mil gracias de verdad por la colaboración de RCN y el Ministerio de Educación. Y bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a conocer ya a los ganadores de la primera categoría, estudiantes de primero a tercer grado. Categoría 1, estudiantes de primer grado a tercer grado. R Junior, escrito por Juan Felipe Fernández Álvarez, Tolemaida, Cundinamarca. 8 años, Liceo Francisco José de Caldas. El entierro de mi mala suerte, escrito por Daniel Santiago González Wilches, Bogotá, Distrito Capital. 9 años, Colegio Manuel del Socorro Rodríguez, IED. Los animales fenomenales, descubrimiento de un nuevo mundo, escrito por Salomé Manzano Palacio, Cajicá, Cundinamarca. 9 años, Colegio Calasanz. El reloj despertador, escrito por María Camila Romero Quintero, Bogotá, Distrito Capital. 7 años, Liceo Campo David. La guerra no es solo cosa de adultos, escrito por Sara Camila Vázquez Mona, Bogotá, Distrito Capital. 8 años, Colegio Minuto de Dios, Ciudad Verde. Don Juan Felipe, buenos días, ¿cómo me le va? Muy bien. Bueno, me alegra mucho. Su cuento tiene un pingüino cibernético que hace pues una cantidad de cosas y vive nuevas experiencias. ¿Cuál era la enseñanza de ese cuento? Buenos días, R Junior nos deja la siguiente enseñanza. Bueno, muy bien. Algunas cosas que vemos en internet no son buenas. Cuando veamos algo que nos llame la atención, debemos consultar con nuestros padres para ver si nos conviene o no, porque podemos estar en peligro. Eso está muy bien, ¿sí ven? Uno aprende siempre a partir de las palabras de ellos. Don Daniel Santiago González, ¿cómo me le va? Muy bien. Bueno, su cuento le digo que es de los mejores que yo vi, porque muy corto, es un cuento corto, de 6 líneas, en donde usted explica el entierro de la mala suerte. ¿Cómo hizo para compactar en tan pocas letras una idea tan buena? Pues primero mi profesor me dijo que tenía que ser algo pequeño y lo segundo es que pues yo creo que no tengo que hablar tanto de la mala suerte para poder hacer el cambio a la buena suerte. Ya quedó enterrada la mala suerte, ¿sí o no? Vale. Ministra, le presento a Salomé Manzano Palacio. Salomé, ¿cómo estás? Muy bien, Te cuento gracias. tan maravilloso. En su historia, Salomé lo que hace es algo muy especial y es que crea animales a partir de otros animales. Entonces crea el orcasaurio, así le digo, la piránguila, ¿cierto? Lo que le quiero preguntar es cómo se inventó estos animales, de dónde nacieron estas mezclas y los nombres de los animales. Primero que todo, yo partí 2 nombres de especies de animales que me rimaran. Y ahí me salieron los nombres de los animales. Y el animal o el monstruo más grande es el gallube cacara percat conejo, que es gallina, huevo, cacaraqueador, perro, gato y conejo. ¡Es una maravilla! Muy bueno. Gracias, Salomé. Doctor Correa, le presento a María Camila Romero Quintero. Hola María Camila. Buenos días. Pregunta, ¿tu cuento gira en torno a un reloj despertador aventurero que recorría ciudades y regiones? Sí, señor. En algunas partes lo aceptaban bien, en otras les parecía muy cansón, pero me surge la inquietud, la curiosidad, ¿de dónde salió la idea tuya de darle vida a un reloj despertador? Bueno, es que a mí me gustaría decir que
a mí me gusta mucho jugar y todas las cosas que a mí me gustan y a los niños, pues a mí me gusta darle realidad y el tiempo, porque a veces las personas no valoran bien el tiempo. Yo quería que con este cuento sepan y lo hagan mejor y que sepan que el tiempo es oro. Muy bien. Y Sara Camila Vázquez, que en su historia habla de un niño que quiere estar con su padre y habla mucho de la paz. ¿Qué hay que hacer? O los niños, ¿cómo aportan para la paz de Colombia? Sara Camila. Buenos días. Bueno, los niños aportan a la paz de Colombia. Con esta crónica yo doy un granito de arena al aporte de la paz para que ya no haya más guerra y los niños puedan estar más unidos, con más felicidad, amor con toda su familia, y que ya no queden niños huérfanos y esposas sin sus esposos. Bueno, muy bien. Ustedes son ganadores y pues felicitaciones para todos ustedes. Y nos vamos ya con los ganadores de la categoría número 2. Categoría 2, estudiantes de cuarto grado y quinto grado, Mancarita, escrito por Nicole Stacy Arenas Castro, Bucaramanga, Santander, 10 años, Colegio Minuto de Dios, Café Madrid. El diario de una fruta, escrito por Geray Mariana Colmenares Olmos, Zipaquirá, Cundinamarca, 10 años, Institución Educativa Departamental Rafael Pombo. El muchacho que cumplió su anhelo, escrito por Mariana García Ramírez, Zipaquirá, Cundinamarca, 9 años, Colegio Montemayor School. El señor Orejas de Burro, escrito por Sofía Gómez Giraldo, Envigado, Antioquia, 11 años, Unidad Educativa San Marcos. Atrapados en el libro, escrito por Sofía Suárez Arcila, Itagüí, Antioquia, 10 años, Colegio Divino Salvador. Ellos son los ganadores de la categoría 2 y Nicole Stacy Arenas Castro, le tengo que preguntar porque ella hace un cuento que se llama Mancarita y es una figura muy extraña que ella se inventa, que se enamora de un campesino. ¿Las mancaritas existen? ¿O es puro cuento? Yo digo que sí. ¿Sí? Existían. Existían. Porque a mi nona, los abuelos de mi abuela, le leyeron ese cuento y a mí me pareció muy bonito, me pareció bonito y entonces por eso lo quise escribir. Bueno, pues te quedó muy chévere. Y bueno, la tradición oral también habla un poco de lo que nos dice Nicole Stacy. Ministra, le presento a Geray Mariana Colmenares Olmos. Geray Mariana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tu cuento se llama El diario de una fruta y arranca el cuento diciendo: soy un durazno boyacense. Yo quiero que nos cuentes a todos cómo hiciste para meterte en la piel de la fruta y sentir lo que le pasa y saber lo que le pasa a una fruta en un momento. Cuéntanos. Pues primero, es mi fruta favorita y pues me metí en el punto de vista de un durazno, aplicando las rutinas de pensamiento, círculos de puntos de vista, y veo, pienso y me pregunto. Y pues es muy fácil determinar la vida de un durazno porque es lo que le pasa normalmente. Desde que está en el árbol, que los pájaros lo picotean y pues que lo llevan al mercado y alguien lo mira, lo toca a ver si se lo puede llevar y finalmente se lo come. Muy bien. Bien, eso es así de fácil, que le explican a uno todo. Mariana García habla en su cuento de un tema que es muy duro y es muy difícil, que es el secuestro. ¿Cómo puede hacer una persona para superar un evento de esa magnitud tan difícil? Pues
perdonar al que se equivoca, al que hace mal, y cuando uno perdona, uno ya tiene una posibilidad de tener buena suerte con el secuestro. Uno tiene que estar muy dispuesto a perdonar, ¿no? Sí, señor. Y pues así como la vida le cambia a uno en un segundo, también le puede cambiar para el bien, para que pues el secuestro ya sea una forma buena de olvidar todas esas cosas, ¿no? Sí, señor. Se deben olvidar y se debe perdonar, que es como la lección de tu cuento. Sí. Doctor Correa, le presento a Sofía Gómez Giraldo. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tu cuento tiene una particularidad y casi que una contradicción, porque en el cuento hay unas brujas buenas. ¿Por qué surgió la idea? ¿Por qué quisiste incluir en el cuento unas brujas buenas cuando las brujas en todas partes son brujas, son malas? Pues porque yo he leído muchos cuentos donde siempre las brujas son las malas, las que hacen el mal, y con este cuento quise dar otra expectativa de vista, en el cual ellas simplemente querían corregir al señor Orejas de Burro, intentándolo de ver que él estaba mal, que él estaba haciendo cosas malas, y por eso quise darle otra expectativa de las brujas, porque todo no es lo que pensamos. Bueno, es verdad, las brujas no todas son malas. Y Sofía Suárez, oigo risas por ahí, no sé, bueno, y Sofía Suárez es la última de las ganadoras de la categoría 2. Sofía, tú hablas en tu cuento de unos niños que se meten en las historias de los libros y casi que tienen que ir escribiendo la historia para que las páginas del libro sigan corriendo. ¿A ti te pasa eso cuando lees? Pues depende, porque hay algunos libros con los que no me identifico tanto, pero de todas maneras me gustan. En cambio con otros me identifico mucho desde el principio y sí me siento como si hiciera parte de ellos. Bueno, pues has hecho parte de ellos ya porque estás en el libro Colombia Cuenta, además. Felicitaciones a todos ustedes, ganadoras, tremendos cuentos, y vamos ya con la categoría 3. Categoría 3, estudiantes de sexto grado a octavo grado. Invisible, escrito por Alejandro Álvarez Gil. Manizales Caldas, 13 años, Gimnasio de los Llanos. Un héroe extraperruno, escrito por Simón Colmenares Arboleda. Medellín, Antioquia, 14 años, Colegio Manzanares. La tinta negra, escrito por Valeria Sofía Cueva Llanos, Soledad Atlántico, 13 años, Institución Educativa Villa Estadio. El lápiz mágico, escrito por Carol Tatiana Ojeda Roa, Bucaramanga, Santander, 13 años, Institución Educativa Santa María Goretti. El silencio de la oscuridad, escrito por María José Rivera Rivera, Facatativá, Cundinamarca, 12 años, Institución Educativa Municipal Técnica Comercial Santa Rita. Ellos son los ganadores de la categoría 3. Don Alejandro Álvarez Gil, ¿cómo me le ha ido? Bien, sí. Bueno, el cuento se llama Invisible. ¿Usted quiere ser invisible o tiene ese deseo? Pues al menos por lo que leí en el cuento. No, pero sí me parece interesante el concepto de qué puede hacer una persona siendo invisible. Bueno, muy bien. A veces uno quisiera ser tan invisible en muchas ocasiones. Vamos con Simón Colmenares. Don Simón, ¿cómo me le va? Bien, bien. Presento, doctor Correa. Simón, el cuento de Simón se llama Un héroe extraperruno. Exacto. Y quien narra el cuento es un perro. Te causa mucha curiosidad de pensar cómo vive y siente la vida de un animal, en este caso un perro. Claro, claro. De hecho el cuento es más que un documental, es un cuento muy cómico. Entonces el perro cuenta la historia de manera muy inocente, como nosotros creeríamos que el perro lo narraría.
Y ya es eso, de verdad es una historia muy interesante después de leerla. Y ya sí, me gustó mucho el tema y por eso decidí escribir sobre él. Bueno, muy bien. Valeria Sofía Cuevas, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Tú te metiste en un camino que es bien difícil en la escritura, además te fue muy bien, que fue hacer un cuento policial, un cuento como, sí, policial. ¿Cómo hiciste? ¿Por qué te inspiraste? ¿Por qué decidiste tomar ese camino a la hora de sentarse frente a la hoja de papel? Siempre me ha gustado y me he sentido cómoda con los casos de policías y todo eso, aunque nunca lo he demostrado. Pero, o sea, La Tinta Negra es una creación que yo tuve en un sueño. O sea, yo creo que la mente me está dando una jugada de que escribe esto es genial. Entonces yo lo hice. Me inspiré, hice el esfuerzo de dar todo ahí y estoy orgullosa de haberlo escrito. Bueno, muy bueno. ¿Qué tal? Muchas gracias, Valeria Sofía. Carol Tatiana Ojeda Roa, ministra. Carol Tatiana. Hola. El lápiz mágico se llama tu cuento. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si dibujáramos lo que quisiéramos y eso se volviera realidad como sucede en tu historia? Buenos días. Yo creo que probablemente si todos tuviéramos un lápiz mágico y dibujáramos lo que quisiéramos y todo eso se hiciera realidad, al principio todo sería divertido y todos estaríamos felices, pero podríamos con el tiempo llegar a extrañar a las personas, a nuestros amigos, y sería un poco aburrido tener que dibujar todo lo que va a pasar en nuestra vida. Muy bien. Sí, increíble. María José Rivera. En el cuento tú hablas sobre la oscuridad y sobre el miedo que todos le hemos tenido a la oscuridad, todo el mundo. El que diga que no, sí, qué pena, pero todos le hemos tenido miedo a la oscuridad, pero también tú hablas de la manera de combatir ese miedo, o al menos de saber convivir al lado de eso. ¿Cómo es tu relación con la oscuridad? Pues buenos días. Primero que todo, es terriblemente mala, porque le tengo bastante miedo, porque siempre le he tenido como fobia a la oscuridad, me da miedo que, digamos, que truene, todo eso. Yo creo que la manera de combatir el miedo hacia la oscuridad es como uno combate el miedo hacia hacer cosas nuevas, intentando de hacerlas para superar el temor y ver que podemos cumplir con lo que queremos. Bueno, pues muy bien, mira, tú has cumplido con lo que has querido, que es hacer un buen cuento, y bueno, todos ustedes, hacer unos muy buenos cuentos que los ha dejado como ganadores. Mil gracias, son ganadores ustedes, felicitaciones. Y vamos ya con la categoría número 4. Categoría 4. Estudiantes de 9º grado a 11º grado. Final angustioso. Escrito por Mateo Restrepo Borrero. La Estrella Antioquia. 14 años. Colegio Gimnasio Cantabria. El legado sin nombre. Escrito por Nicolás Rojas Gutiérrez. Montelíbano, Córdoba. 17 años. Fundación Educativa de Montelíbano. Cuento en formato audiovisual. Juego silencioso. Realizado por Juan Diego Monsalve Gallego. Bello, Antioquia. 17 años. Institución Educativa Fernando Vélez. La crónica. El corazón y las penas abiertas. Escrita por Daniela Castillo Henao. Armenia Quindío. 16 años. Institución Educativa Ciudadela del Sur. Crónica en formato audiovisual. En búsqueda de la verdad. Realizada por Jensi Plata Palomino. Barranquilla Atlántico. 16 años. Colegio de María Auxiliadora. Don Mateo Restrepo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Su cuento se llama Final Angustioso. Y no solo es el final, porque uno lee el cuento y realmente da una sensación de angustia tremenda, porque es una persona que está abandonada en un paisaje helado. ¿Cómo crear esa sensación de angustia a partir de las letras y que uno finalmente al leer se sienta ahí representado? Pues el proceso para crear esa sensación de angustia es tratar de darle, como siempre, las sensaciones más bien físicas que se han dado. Siempre ese tipo de sensaciones son las que yo reincido en el cuento para tratar de darle una mayor fidelidad a eso, tratar de que realmente se sienta.
Entonces así como lentamente se va construyendo esa sensación y hasta el final angustioso. Bueno, pues así se llama el cuento, final angustioso. Nicolás Rojas Gutiérrez, doctor Correa, por favor. Nicolás, en tu cuento narras como Agavé, que es el nombre de un líder de una tribu indígena, enfrenta la muerte con una tranquilidad, con una naturalidad que de alguna manera asombra. ¿Será que en Occidente, sobre todo, nos han enseñado a ver la muerte de una manera errada, a concebir la muerte erradamente? Pues sí, yo la verdad considero que nos han enseñado a preocuparnos de la muerte, a siempre estar pensando en ella, evitarla, como algo que necesariamente es muy malo. Pero pues en el cuento yo intenté plasmar como la muerte muy natural, que hay que afrontarla como con serenidad y que hay que saber que es necesaria y no necesariamente tenerle miedo. Es verdad. Ministra, le presento a Juan Diego Monsalve Gallego. Juan Diego, ¿cómo estás? Tu cuento se llama El juego silencioso. Sí, señora. Y ganó en la modalidad audiovisual. Y lo que hace es narrar lo que pasamos los padres hoy en día por un mundo tan acelerado. Cuéntanos cuáles son esos elementos importantes a tener en cuenta cuando uno trata de narrar una historia desde el punto de vista de audiovisual. Claro. Cuando uno está creando una historia audiovisual, tiene que tener muy en cuenta que las letras de uno como creador son la imagen y el sonido. Y con esto uno tiene que jugar para hacer que el espectador sienta todas las emociones posibles. Entonces los planos, las tomas, los ángulos, todos tienen que ser algo que tenga trasfondo, que tenga sentido. Incluso la iluminación, porque cuando, digamos, los colores hacen que las personas sientan diferentes emociones. Por ejemplo, el azul hace sentir tranquilidad, el rojo violencia. Y esto combinado con musicalidad, con sonido, hace que el espectador se sienta con muchas emociones. Básicamente, hacer que la imagen y el sonido sean personajes también de la historia. Claro. Gracias. Daniela Castillo, en tu crónica describes cómo a tu papá le sacan una aguja del corazón después de que se le enterró mientras él estaba durmiendo. ¿Qué tanto hay de real y qué tanto hay de ficción en ese relato? Un cordial saludo a todos. Y es un caso de la vida real que mi familia vivió hace algunos años y que pues gracias a Dios mi papá salió victorioso de eso y sabemos que la realidad muchas veces supera la ficción. Es verdad. Bueno, y salió bien además. Sí. Bueno, excelente. Jensi Plata Palomino, buenos días. Buenos días. Tú en el viaje a La Guajira que realizas y describes en la crónica audiovisual, ¿qué fue lo más importante o lo más revelador que encontraste en esos paisajes tan bonitos que hacen parte de La Guajira? Bueno, lo más importante que descubrí en mi viaje fue la variedad de etnias que hay en este departamento, la variedad de culturas. Y además de esto, fue que me pude dar cuenta por mis propios ojos, como lo digo en mi crónica, que La Guajira no solamente es corrupción, que no solamente son niños desnutridos, no solamente es esto. La Guajira es un departamento hermoso, con playas fenomenales, que a todos y cada uno los invito para que conozcan La Guajira, para que se den cuenta también que debemos amar a nuestro propio país y para adueñarnos o apropiarnos de nuestra propia cultura. Bueno, pues quedó magnífico. Felicitaciones a ustedes y vamos ya con los ganadores de la categoría 5. Categoría 5. Estudiantes de Educación Superior. El cajón de la señora Elvira. Escrito por David Andrés Juez Correa. Cartagena, Bolívar. 20 años. Universidad de Cartagena. Tajada, escrito por Pedro Juan Vallejo Peláez, Medellín, Antioquia, 25 años, Universidad EAFIT. Cuento en formato de audio, Yo quiero ir a Río de Janeiro, realizado por Nidio José Quirós Valle, Codazzi Cesar, 31 años, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La Crónica, Educando entre Balas, escrita por Lisette Vanessa Morillo Rendón, Santander de Quilichao, Cauca, 17 años, Universidad del Valle.
crónica en formato de audio, Recuerdos salpicados de sangre, realizada por Marta Lucía López Cordero, Bogotá, Distrito Capital, 38 años, Universidad de Antioquia. Don Deiber Andrés Juez Correa, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien. Bueno, ¿cómo se siente aquí frente a todo este teatro? Un poco de nervio. Diferente escribir, ¿no? Sí, no está solo, es un ejercicio más tranquilo. Bueno, en su cuento, el papá de Elvira le regala un cajón a los 15 años y dice que ese cajón, pues, le va a servir en algún momento para que sea enterrada como Dios manda. A ella se le convierte en un profundo tormento ese cajón. ¿Cómo generó todo ese desarrollo de esa historia? Sí, mira, Elvira, mi personaje, está inmersa en un contexto donde a todas las niñas, cuando cumplen 15 años, se les regala un cajón para que sean enterradas como Dios manda. Claro. Entonces, cuando a Elvira su papá le regala el cajón más hermoso, con bordados y hecho de la manera más fina, Elvira se aterra a tal punto que tiene pesadillas. Ella decide enfrentar ese terror y se refugia en Dios y en la Virgen porque es creyente. Entonces, Elvira es básicamente una heroína que decide enfrentarse a la muerte, que dice no le tengo miedo a la muerte, y que en el fondo ella trata de alejarse de las banalidades del funeral como ritual, no seguir, digamos, esas trivialidades de que para ser enterrado se necesita el cajón más fino, en los mejores funerales, con café y galletitas, sino que ella dice, yo no quiero ser enterrada en un cajón, quiero que me coman los goleros. Entonces, básicamente ese es... Pues es magnífica la historia. Pedro Juan Vallejo Peláez, ministra, se lo dejo. Pedro Juan, tu historia se llama Tajada, pero la curiosidad que nos causa es por qué se llama Tajada cuando en ninguna parte de la historia hacemos alusión a eso. Señora ministra, hola. La verdad, yo no apliqué las doctrinas de pensamiento como Mariana en la categoría 2, pero a mí Tajada me sonaba como un nombre potente para un personaje. Y lo quise poner así porque quería mostrar que Tajada no solo podía encerrar algo tan rico como es una comida, sino que también puede encerrar algo muy trágico y muy triste como van a ver narrado en el cuento. Bueno, muy bien. Nidio José Quirós Valle, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. Doctor Correa. Nidio, me tocó otro cuento de muerte, el pasado también. Sí, eso le iba a decir, le tocó mucho de eso. Y en el cuento de audio, Nidio narra la historia de un papá que escoge una ciudad lejana para irse a encontrar con la muerte. Avelino se llama el personaje y escogió nada más y nada menos que Río de Janeiro para morirse. ¿Por qué una ciudad tan alegre, tan pintoresca, tan espectacular, tan deliciosa para vivir, usted la escogió para morir? Bueno, Avelino no quería hablarle a su hijo Abelardo de la muerte como algo trágico. Él quería que la viera desde otro punto de vista. Tampoco quería alarmarlo diciendo voy a morirme. Entonces él dijo, voy a inventarme que vamos a un viaje a Río de Janeiro, una ciudad pintoresca, mágica, fantástica, y de esta manera genera otro tipo de emoción en mi hijo. Y eso fue finalmente lo que él logró en la historia, ¿no? Claro. Lizeth Vanessa Morillo Rendón, buenos días. Buenos días. Ella además es de Santander de Quilichao, ¿cierto? Sí, señor. Un lugar en donde Antonio José Caballero, por ejemplo, era un gran cronista y hacía muchas cosas de paz. Me acordé por eso y por el cuento, Educando entre balas. ¿Qué debe pasar o qué debe haber en cada uno de nosotros para conseguir esa famosa paz de la que tanto hablamos y anhelamos? Bueno, pues primero es muy necesario tener en cuenta que si queremos lograr la paz, hay que empezar por detalles pequeños. Entonces es primordial que en cada uno esté siempre el respeto por las diferencias de los demás y el pensamiento de cambio. Porque si nos ponemos a esperar que los demás cambien, nunca va a empezar un cambio para lograr algo. Entonces siempre el cambio es por uno. Perfecto, muy bien. Buenas palabras. Marta Lucía López Cordero, buenos días. Buenos días. Voy a tomarme el atrevimiento de leer, de hacer una lectura pues literaria. En un momento de la crónica, usted lanza esta frase: la otra parte de la historia continúa en el convento, porque me hice religiosa
y no guerrillera. ¿Por qué decidió ser religiosa? Bueno, todos queremos ser felices, ¿no? Pues hay una frase bella que dice, hay más alegría en dar que en recibir. Nosotros, los que optamos por este camino de consagración a Dios, no damos cosas, nos damos a nosotros mismos. Entonces, en este camino de darme, yo he encontrado una alegría profunda y he podido transparentar el rostro de Dios en muchos contextos en donde Dios se sale de las iglesias, de los templos, del sagrario, para camuflarse, podríamos decir así, camuflarse en actos creadores a través del arte. Entonces, pues para actualizar más esto de la vocación y que ustedes en un contexto literario me entiendan, podría decirles que es como el cuento de la Cenicienta, solo que Dios a mí me puso la zapatilla y me sirvió. Entonces, digo que es una alegría profunda y estoy convencida que la magia y el poder de la palabra tiene mucho que ver aquí, en el ahora, en el contexto donde me muevo, y hay mucho por hacer en el campo de lo social. Bueno, qué lindo, la verdad. Mil gracias a todos ustedes porque son ganadores y porque, por supuesto, han hecho que a partir de esa curiosidad intelectual se puedan hacer cosas grandes. Un aplauso, por favor, para todos los ganadores de esta 11ª edición del Concurso Nacional de Cuento RCN, Ministerio de Educación Nacional. Y bueno, los quiero aprovechar ya, antes de que terminemos con esta fiesta de las letras y esta fiesta de la creatividad, para que cada uno me cuente, digamos, a partir de esa experiencia de la lectura, de entender el mundo, no a partir ni del insulto, sino de la cultura, de poder leer, cuáles son esos balances que tenemos que mejorar como sociedad para que justamente esta clase de iniciativas sigan teniendo gran calado y además para que no solamente dependa de estas iniciativas, sino dependa de los hogares de cada uno. Yo creo que todavía tenemos un gran desafío y es que en Colombia, en todos los hogares, se valore la lectura. Yo creo que todavía nos falta, yo recuerdo mucho, en mi casa, por ejemplo, se leía muchísimo. Lo primero que mi papá me regaló a mí en la vida, que me acuerdo, era cuando tenía 5 años, fue un libro y a partir de ese momento siempre pedí libros. Soy una lectora empedernida, además leo de todo, en eso creo que no discrimino, me encanta. Creo que en el hogar, en cada una de las casas, los padres, las madres de familia deben fomentarlo, porque yo creo que a partir de la lectura uno celebra una cantidad, un mundo diferente, un mundo que puede ser mágico, un mundo de creación, un mundo de imaginación, un mundo de sueños. Y creo que ahí en Colombia todavía tenemos que seguir trabajando, que en cada hogar colombiano entendamos la importancia de fomentar la lectura, y la escritura por supuesto, pero también la lectura en los niños. Creo que primero hay que empezar a leer para enamorarse de las letras, para que a partir de ahí empecemos a crear y soñar. Doctor Correa, ¿cómo terminamos esto? Para finalizar este concurso nacional de cuento hoy, en esta edición, ¿cuál es su mensaje? Yo creo que el tema de la lectura y la escritura son los pilares de la educación y por ahí comienza la educación. Y yo creo que si tenemos gente y si aportamos a un país donde la lectura y la escritura sean parte del día a día de todos los hogares colombianos, tenemos gente con imaginación, con sueños, con mente sana y con cuerpos sanos. Es verdad. Y desde que la mente funcione bien, el resto camina solo. Por eso lean, que eso sirve, es lo único que no le quitan a uno nunca en la vida. Usted puede perder todo. Lo único que no le pueden quitar en la vida es la lectura y lo que uno puede plasmar en las letras. Mil gracias. Nos vemos en otra edición más del Concurso Nacional de Cuento RCN, Ministerio de Educación.
gusta verte. Eso en mi casa. A continuación, Así Somos Niños.